Señores, gracias por continuar aquí en Matinal, en todos estos programas de los grupos, del grupo de medios Telemicro. El doctor Reinaldo Pared Pérez, es un segundo programa el que se da en la pausa. Hay cosas que se dicen tras la pausa que sería bueno no decirlo en vivo, pero bueno. Dicen que Doctor, ese es el bueno. este fin de semana estuvo por los predios de Ocoa. Así es. Vamos a entrar en esa parte de la entrevista que le gusta mucho a ustedes los candidatos, los precandidatos. Vamos a hablar de eso, de lo que se está haciendo con la imagen, con la campaña, con el proyecto Reinaldo 2020. Sí, efectivamente, como tú muy bien lo destacas, Ulises, estuvimos en la provincia de San José de Ocoa durante todo el sábado. Iniciamos con encuentros en el municipio de Rancho Arriba, continuamos luego al municipio de Sabana Larga y concluimos con un conjunto de actividades en el municipio cabecera Ocoa, de San José de Ocoa. Eso se enmarca dentro de lo que es un recorrido que hemos venido haciendo desde que anunciamos al país el 14 de mayo del año pasado que iban a buscar la candidatura presidencial. Alrededor de 20 provincias ya hemos visitado y pensamos peinar todo el territorio nacional llevando un mensaje hacia lo interno del Partido de la ¿Cómo Liberación está Ocoa en términos de la correlación de fuerza política allá? Bueno, allí el respaldo que recibimos no nos podemos quejar. Tuvimos encuentros en los que participaron los 3 compañeros que forman parte del Comité Central, Eduardo Mejía, Bartolo Martínez, Abraham Martínez, estuvo el síndico de Sabana Larga y en el municipio cabecera incluso estuvo el senador Pedro Alegría compartiendo con nosotros, estuvo el presidente del partido a nivel provincial, el compañero José Ramón Mordán, y yo creo que ahí se ven algunas imágenes de lo que fue ese recorrido exitoso llevado a cabo el sábado de la semana pasada. ¿Qué usted está planteando como aspirante a la nominación presidencial? Es decir, ¿qué lo pudiera distinguir en una eventual candidatura suya de los que han sido presidentes en el Partido de la Liberación Dominicana, como el presidente ¿Y qué le pide? Fernández ¿Y qué le pide la gente también? O sea, ¿qué es lo que usted plantea, como dice Percio, y qué le pide la gente? ¿Cuál es el sentir de la gente? ¿Cuáles son las prioridades que tiene la gente? Miren, nosotros hemos identificado 6 grandes temas, que es la consecuencia de un estudio hecho por nuestro equipo técnico. Empleo, educación, salud, agropecuaria, seguridad y transparencia en ese sentido. Empleo en primer término, pero en el empleo enfocado y dirigido a la juventud. Porque resulta y viene a ser que la juventud es el segmento de la población más impactado por el desempleo en la República Dominicana. Entonces esto lo articulamos con algo relacionado con el tema de la educación. Nosotros pretendemos incentivar, por una parte, el estudio de carreras técnicas vocacionales, porque de acuerdo con las estadísticas y los números así lo indican, el joven o la joven que es egresada de una escuela vocacional y técnica se coloca con mucha mayor facilidad en el mercado laboral. Claro, en el aspecto educativo también pretendemos enfocarnos en mejorar la calidad del docente, mejorar la calidad del profesor. Danilo ha hecho una gran obra en cuanto se refiere a sembrar de edificaciones escolares, de infraestructura, todo el territorio nacional. Ahora, un nuevo mandato de un presidente del Partido de la Liberación Dominicana debe enfocarse en lo referente a la mejoría de la calidad docente. Y ni hablar de la agropecuaria. Cuando Danilo le ha dedicado cada domingo de su gestión a estas visitas sorpresa, parte de una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Y por eso nosotros también mantenemos centrada nuestra atención en el agropecuario. Por lo siguiente, el territorio de la República tiene 158 municipios. De esos 158 municipios que tiene el país, 124, oígase bien, la 3/4 parte, tienen como actividad principal la agropecuaria. Bueno, el caso de Ocoa. Yo estuve en Ocoa el sábado pasado y esta provincia, que es la principal productora de productos provenientes de invernadero, su principal actividad se centra básicamente en la agropecuaria y por eso nosotros también centraremos nuestra atención en la agropecuaria partiendo de esa realidad. Igualmente lo de la seguridad, pero la seguridad no solamente enfocado a la seguridad ciudadana, nosotros vemos otra vertiente del elemento seguridad, como es seguridad nacional,
la seguridad vial. Yo no sé si ustedes saben que aquí desde el año 2014 hasta la fecha se vienen produciendo más muertes anualmente por inseguridad vial que por inseguridad ciudadana. Yo les puedo ofrecer algunos datos que tengo aquí para que ustedes puedan tener estadísticamente hablado si es así o no como se produce. Miren, por ejemplo. ¿Ese es el mayor clamor de la gente, doctor? ¿El ¿Cómo? tema de la seguridad? Claro que ¿Es sí. la mayor preocupación que tiene actualmente el dominicano? Está entre los primeros. Está entre los primeros lo que es desempleo, inseguridad, ese tipo de cosas está. Miren, por ejemplo, para afianzar lo que le vengo afirmando de por qué la importancia también de enfocarse no solamente en la seguridad ciudadana, sino en la seguridad vial. En el 2014, por muerte por seguridad vial, se produjeron 1.855. Por inseguridad ciudadana, 1.808. En el 2015, muerte por inseguridad vial, 1.946. Por inseguridad ciudadana, 1.675. En el 16, por inseguridad vial, 1.989 muertes. Por inseguridad ciudadana, 1.613. Y en el 17 también ocurrió lo mismo. Por eso nosotros también centramos nuestra atención no solamente en lo relativo a la seguridad ciudadana, sino también en lo referente a la seguridad vial. Y ni hablar. ¿Usted plantearía lo que ha dicho un precandidato de la oposición como Luis Abinader, que señaló que para una de las cosas que debe de hacerse contra aquellos que han cometido, ¿verdad?, que han cometido crímenes atroces, que forman parte de la inseguridad y de los feminicidios en el país, cadena perpetua u otros ciudadanos que son más extremistas hablan de la pena de muerte? ¿Qué usted plantea en esa parte? Mire, ahí en ese caso, sea una cosa o la otra, habría que modificar la Constitución. No es verdad que por una ley adjetiva puede establecerse la pena de muerte o la cadena perpetua, porque el ordenamiento adjetivo limita a 30 años la máxima pena a imponer a un ciudadano que haya cometido una infracción grave o criminal. Y está prohibido Eso, en la Constitución. Correcto, eso ameritaría reformar la Constitución en ese sentido. Y siempre, en cuanto se refiere a la pena de muerte o no, siempre han existido dos grandes corrientes a nivel de la historia de la humanidad. Un segmento que es partidario de la pena de muerte, otro segmento que no. Pero la mejor demostración de ello es Estados Unidos. Pero en el caso, hay estados donde la pena de muerte existe y otros no. En el caso de la extensión de la pena o el cúmulo de pena, el nuevo Código Procesal Penal. Lo lleva a 40. Lo lleva a 40, creo que lleva hasta 65 porque lo hace acumulativo. Sin embargo, hay un tranque con las tres causales. ¿Puede tener salida en la próxima legislatura el acuerdo? Mire, el presidente observó el Código Penal aprobado por el Congreso Nacional. Creo que está en la Cámara de Diputados. Si pasan dos legislaturas, y esa fue una novedad que trajo consigo la reforma a la Constitución del año 2010, se tienen por aceptadas las observaciones. Anteriormente pasaban una que otra legislatura y las observaciones, si no eran conocidas, no tenían ningún efecto. Ahora, de acuerdo con esa disposición constitucional, si pasan dos legislaturas y la Cámara por la cual introdujo las observaciones del Poder Ejecutivo no la conoce, se tienen por aceptada, entonces se convertiría en ley. Doctor, no quiero usted dejar sabe pasar. Perdón, usted sabe que dentro de las declaraciones de los últimos días se dice que Reinaldo Paredes es la mejor garantía del triunfo del Partido de la Liberación Dominicana. A mí me gustaría saber por qué sería la mejor garantía y cómo usted entiende que la gente valora a su persona, cómo la gente lo percibe, porque a veces decimos, no, que es un poco arrogante, que es un tipo duro, que es un tipo... No, y lo digo con claridad porque él tiene que responderle a la gente qué es lo que la gente, por qué lo entiende. De hecho, hacíamos una comparación hace unos días y yo me ponía en el lugar de él y decía, ¿por qué pudiera hacer ese tipo de comentarios? Pero la valoración de la gente con relación a esto, ¿y por qué sería usted esa garantía, teniendo en cuenta de que siendo presidente del Senado nos está dejando con la duda de que la Constitución pudiera reformarse para una reelección? O sea, usted que es aspirante a la candidatura, tiene en duda de si puede ser modificado o no y no defiende el hecho de que la Constitución no debe ser modificada para esos fines. Mire, el que me califique de arrogante o de prepotente es porque no me conoce. Es porque no me conoce. Que digan un bolerito. O que digan que yo soy un peleón y ese tipo de cosas, es también porque no me conoce. Ciertamente, yo he ocupado y desempeñado múltiples posiciones en el PLD que me ha correspondido jugar un papel de carrito chocón, para utilizar una expresión popular, porque
Yo he sido vocero del bloque de regidores, he sido vocero del bloque de diputados, he sido delegado ante la Junta del Distrito, delegado ante la Junta Central Electoral y soy desde el 2001 secretario general, es decir, posiciones que de una manera u otra en esos escenarios yo he tenido que plantear y defender las posiciones que en esos momentos ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora bien, decíamos fuera del aire, le decía yo a Percio, que uno se ha puesto viejo en el PLD y ciertamente es así. Yo entré al PLD en el año 1975 con 19 años. Yo era 012, Geomar, sí, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y ya tengo 62. Un joven con edad acumulada. Yo digo, para utilizar una expresión, que soy de la juventud de la tercera edad. Pero ahí hay una historia de vida, Loriani, nuestra, consagrada al PLD, donde entré como circulista en un círculo de estudio y pasé por todos los niveles y estratos orgánicos, miembro, secretario general de un comité de base, miembro de una dirección intermedia, secretario general de una dirección intermedia, vicesecretario de diversas secretarías, haciendo al comité central en el 94, haciendo al comité político en el 99 y desde el año 2001 soy el secretario general del Partido de la Liberación. ¿Garantía del triunfo? ¿Garantiza la unidad? Yo creo que sí, porque yo siempre he sido un elemento partidario que ha propugnado por la institucionalidad y la unidad en el Partido de la Liberación Dominicana. Yo he sido un ente de moderación y de prudencia hacia lo interno del PLD. Doctor. Y me he ganado esa autoridad frente a los dos grandes líderes que tiene el PLD ahora mismo, como son Leonel y Danilo, y el respeto de los mismos. A propósito de eso y de estas 5 prioridades que usted ha establecido, 6. Empleo, transparencia y tecnología, decía, la secta. Empleo, educación, salud, agro y transparencia. Y seguridad, te faltó. Y seguridad. En este tema de la transparencia, el Partido de la Liberación Dominicana parece tener un desafío muy serio hacia las elecciones que vienen, porque tiene una imagen de que se ha robado mucho, que hay mucha corrupción. ¿Cómo piensa usted superar esto? Sobre todo en un electorado que, según la Junta Central Electoral, andará por 7.5 millones de electores, de lo que no siempre se tiene control. La mayoría jóvenes, millennials y Z son los que definirán al próximo presidente de la República. Lamentablemente existe esa percepción, Percio. Pero si en algo se ha avanzado, institucionalmente hablado en este país, en cuanto se refiere a la aprobación de mecanismos legales que vayan en la dirección de transparentar el ejercicio público, ha sido la gestión del Partido de la Liberación Dominicana. Si usted accede al portal de cualquier institución del gobierno o del Estado Dominicano, al portal de transparencia, ¿con qué se encontrará? Existen 19 disposiciones legales, algunas leyes, otras resoluciones, otros decretos, que van en esa dirección. A mí mismo me ha correspondido, siendo presidente del Senado desde el año 2006, aprobar un conjunto de leyes que van en ese sentido. Una nueva ley de presupuesto que transparente el ejercicio de los recursos del Estado anualmente hablando, una nueva ley de Contraloría, etcétera, etcétera. Yo creo que debe hacerse hincapié en un discurso de transparencia, en una nueva gestión gubernamental del Partido de la Liberación Dominicana. Yo siempre he creído en el ejercicio transparente de la función pública. Y gracias a Dios y a ese ejercicio transparente que hemos tenido en los diversos cargos públicos electivos que he desempeñado, 2 veces como regidor, 2 veces como diputado y 3 veces senador, he enarbolado ese discurso y lo he mantenido. Sin embargo, todas estas posiciones que usted ha dicho que ha ocupado y que así lo ha visto el país, lo convierte en un hombre de Estado. Y mirar los 6 puntos en los que usted basa su propuesta y que podría hacer la diferencia, quizás no hace pensar a muchos de nosotros que son los mismos problemas los que aquejan a este país. Lo que hoy se presentan son los mismos que quizá tiene un titular de hace 20 años. Presentar estos 6 puntos, ¿no lo pone a usted contra su propio partido, que es lo que el presidente Danilo Medina dice que hace justamente en esos 6 puntos y para los cuales trabaja? No, de ninguna manera. Yo lo que quiero llamar la atención es que hay que seguir avanzando. Reconozco cuando hacía referencia hace un momento al tema educativo lo que ha hecho Danilo. Reconozco lo que ha hecho Danilo cuando refería hace un momento al asunto agropecuario. Reconozco lo que ha hecho Danilo, que para mí ha sido la gestión más exitosa gubernamentalmente hablando en la época post-Trujillo, estos 2 periodos de Danilo. Si yo reconozco todo lo que ha avanzado. Pero mire, en las gestiones de los gobiernos del PLD, ¿usted quiere que le hable cómo ha avanzado este país? Yo decía el sábado pasado en un encuentro con jóvenes en Ocoa lo siguiente. Cuando el PLD asumió la dirección del Estado Dominicano, en el año 1996,
el presupuesto de la nación era de 23.000 millones de pesos. Actualmente, para este año, se está ejecutando un presupuesto de más de 900.000 millones de pesos. Yo decía también en ese encuentro el sábado pasado que cuando el gobierno del país fue asumido por el PLD, el Producto Interno Bruto del país en ese momento era de aproximadamente 25.000 millones de dólares. ¿Ustedes saben cuánto está hoy en día el Producto Interno Bruto de este país? En alrededor de 80.000 millones de dólares. Entonces la diferencia es abismal. Por eso yo hacía referencia hace un momento, respondiéndole a una pregunta de Geomar, que me recordaba de aquella expresión muy manida por Juan Bosch cuando decía que lo económico determina lo político. Y ahí ha estado el éxito político que ha tenido el PLD, que es la consecuencia de ese éxito en la política económica. Eso lo reconoce mucha gente del desarrollo económico. Y hay una parte dentro de las políticas públicas que se espera. La frontera, Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi. Esa zona que tiene que ver también con seguridad nacional y seguridad ciudadana. No, pero de manera fundamental seguridad nacional. Sí. ¿Qué tiene pensado el doctor Reinaldo Pared Pérez para esa parte en la que los dominicanos que viven allí muchas veces se levantan con un desánimo y se acuestan peor? Tienen pocas oportunidades. Es una realidad social muy difícil, muy marcada por la pobreza. No es lo mismo la frontera norte, claro está, Dajabón, Montecristi, que la frontera sur, Elías Piña, Independencia y Pedernales. ¿Qué tiene pensado para el dominicano de allí, para que se sienta tan orgulloso, que la autoestima de la comunidad de allí sea lo mismo que vivir en la capital o vivir en otro lugar donde no haya tanta pobreza? La frontera es el principal reto que tiene el país en cuanto se refiere a la seguridad nacional. Y para nosotros merecerá una especial atención. Yo he sido el único precandidato, no ahora, desde el año 2014, que le ha dado una atención privilegiada a la frontera. Es más, yo me trasladé y la recorrí por completo, escuchando a los sectores que moran y viven y desempeñan algún tipo de función para recabar la información y estructurar lo que sería un plan dirigido en esa dirección. Porque lo cierto es que la frontera es el principal reto de la seguridad nacional y merecerá una especial atención nuestra. Doctor, disculpe, porque no me quedó claro y quiero rescatar un poco la pregunta de don Percio. ¿Cuál es su propuesta a nivel de transparencia? ¿Cuál es lo que usted propone para que el pueblo dominicano pueda pensar en que durante su gestión la corrupción no va a estar presente? Hay casos que además han marcado en los últimos tiempos, como es el caso de Brecht, el caso de los supertucanos. ¿Cuál es su propuesta en relación con ese tema? Y aprovechando la oportunidad del tema de la frontera, ¿cuál es la propuesta en relación con Haití? Hay un tema, por ejemplo, de un muro. ¿Está de acuerdo que se construya un muro en la frontera? Son dos preguntas distintas. Sí, en cuanto a lo primero, todo va a estar determinado por la voluntad que tenga el gobernante de turno. Por eso le pregunto de su enérgico. Yo en eso seré enérgico. Aquel individuo que desempeña algún tipo de función pública en un gobierno o una gestión nuestra y cometa algún tipo de acto de corrupción será sometido. No es verdad que se va a interponer ni va a obstaculizar las gestiones que pueda hacer en ese sentido el Ministerio Público. Todo lo contrario, incentivaré y estimularé actuaciones en esa dirección. Y en cuanto a lo de la frontera, no es verdad que con un muro se va a solucionar el problema con Haití. Con Haití hay que sentarse en la mesa, mire, y hay que rescatar. En la primera gestión de gobierno nuestra, 96-2000, hubo una comisión de ambos estados que lamentablemente no se le dio continuidad a lo que fueron esas mesas de trabajo. Yo creo que debe volverse sobre ese error, para los fines de que entre ambas autoridades de ambos países nos pongamos de acuerdo sobre una serie de tópicos, de manera fundamental el migratorio. Doctor, ¿qué piensa de la relación o del político que se involucra con personas ligadas al narcotráfico? Lo mismo que el que se involucra con actos de corrupción. Con eso no se puede tener vacilación alguna. Hay que ser enérgico y determinante en ese sentido. ¿Usted no piensa que el Ministerio Público ha debido investigar las denuncias de personas ligadas que en el pasado estuvieron ligadas al narcotráfico y que han tenido ligazón, que han tenido relación con políticos nuestros? Si no lo ha hecho, debe hacerlo. ¿Por qué usted cree que no lo han hecho?
No sé, porque no he sido Ministerio Público, pero ha faltado voluntad en esa dirección. Si no lo han hecho, deben hacerlo. Doctor, hace un rato usted hablaba del crecimiento económico de la República Dominicana y mencionaba el avance del Producto Interno Bruto. Así es. A mí me preocupa sobremanera el hecho de cómo en el Congreso, y hablo directamente porque usted está ahí y lo preside el Senado, cómo se aprueban préstamos bastante fuertes, onerosos, por motivos importantes de cualquier índole, pero no se ve República Dominicana inmersa en una burbuja como similar a lo que está pasando en Puerto Rico por estar endeudándose y que del Producto Interno Bruto o de los activos dominicanos, cada 100 pesos hay alrededor de 35 o 40 que se tienen que pagar solamente de intereses. Eso no nos puede ver en un futuro, quién sabe si a corto, mediano o largo plazo, similar a lo que está pasando en Puerto Rico en este momento. Mire, la aprobación del préstamo en sentido general depende de la calidad del mismo. ¿A qué me refiero? Nosotros hemos privilegiado en esa gestión en el Congreso aquellos préstamos que contrae el país con organismos multilaterales. ¿Y por qué lo hemos privilegiado? Porque por lo regular, y a eso me refiero cuando hablo de la calidad del préstamo, ese tipo de préstamo que el país contrae con organismos multilaterales tienen condiciones mucho más ventajosas para el país que aquel que se contrae con la banca privada. Y por eso nosotros, cuando se nos somete préstamos que son contraídos con organismos multilaterales, lo privilegiamos, porque son mucho más blandos, más de largo periodo. Pero para estamos exentos de pasar una situación como no, esa. No creo, porque en ese sentido el manejo de la economía por parte de las autoridades gubernamentales del PLD ha sido muy responsable, y sobre todo de Danilo. En el caso del transporte, usted no lo coloca entre las 6 de sus prioridades. Sin embargo, cuando uno piensa en el metro, piensa en Leonel Fernández, los gobiernos de Leonel Fernández. Ahora y de Danilo. Y de Danilo, que lo terminó y además lo está ampliando. Pero también el teleférico, seguro que cuando se menciona el teleférico, es la gestión de Danilo Medina en el caso del transporte. Pero en el caso suyo, ¿qué otra cosa se implementaría? Pero además, ¿cómo terminar con este caos que hay en todo el país que tienen en el transporte, estos entaponamientos? ¿Cómo resolver esa crisis? Mira, Alberto, el hecho de que no haya hecho referencia a algún tema específico no quiere decir que no va a merecer la atención nuestra. Como es natural, el transporte merecerá nuestra atención. Y yo entiendo que ya se anuncia una nueva línea del teleférico, hay que seguir en esa dirección, procurando la implementación de mecanismos más modernos para transportar al ciudadano de a pie en la República Dominicana. Y yo creo que eso debe afianzarse y profundizarse en una gestión nueva. Como estuvo en Ocoa, los ocoeños no me perdonarían, porque voy frecuentemente. Hay un tramo de carretera entre te lo voy a decir Rancho Arriba y Ocoa. 11 kilómetros. 11 kilómetros. 11 kilómetros. Ay. El tramo de Rancho Arriba a Sabana Larga es verdad que es intransitable. Está intransitable. Nosotros... ¿Ese lo va a arreglar el gobierno o lo va a arreglar un eventual gobierno suyo? Mira, yo espero que sea este gobierno, porque en verdad que está muy necesitado de la reparación de esos 11 kilómetros. Yo de aquí voy a una reunión con el presidente de la República. Llevo eso en carpeta, de hacerme portavoz de lo que me dijeron los compañeros y compañeras, porque en verdad lo transitamos y es endiablado transitar esos 11 kilómetros. Difícil. Y solamente faltan esos 11 kilómetros. Doctor, el tiempo se nos está agotando y no me gustaría que se fuera de acá sin decirnos cuál es la agenda del Partido de la Liberación Dominicana, porque ha habido toda esta controversia del comité político, algunos miembros pidiendo que se convoque para tratar el nivel de tensiones que se vive y conocer qué es lo que ustedes están planificando. No sé si estarán esperando que el presidente hable para saber qué es lo que hay que decidir internamente, porque se dice que en el almuerzo que ustedes hicieron hay algunas cosas que se conversaron ahí. ¿Qué se acordó? ¿Qué se acordó? Ha dado que hablar, ¿eh? ¿Qué se acordó? Intercambiamos impresiones fue, pero mira, Percio, la agenda del PLD, la agenda política del PLD en ese sentido, está pautada por la propia ley de partido político. Lo primero que debe hacer el comité político en agendar como primer punto es la integración de una comisión que debe encargarse de adecuar los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana a la ley de partidos políticos y a la nueva ley de régimen electoral, si se aprueba, en lo que compete a los partidos políticos. ¿Cuándo va a ser
Pero eso convocada. pero eso se acordó. No se acordó esa comisión se acordó fue para la reunión del Comité Central que tuvimos a fines del año pasado, que se aprobó la integración, una de las decisiones que se aprobó fue la integración de una comisión que se encargue de someter a la dirección del partido lo que sería la adecuación de las disposiciones estatutarias a la ley de partidos políticos. ¿Cuándo se va a integrar esa comisión, doctor? Inmediatamente se reúne el comité político, que yo estoy plenamente seguro que será el primer lunes del próximo mes. Pero ya el presidente Leonel Fernández le dijo para que haga la convocatoria. Nos pondremos de acuerdo. Haga la Y convocatoria. le repito, si no hay acuerdo habrá solución, como dijo Juan Bosch. No habrá división, eso Pero es lo que no habrá, división no no habrá habrá. división. Yo entiendo que no. No. El PLD es un partido maduro y experimentado, prudente y sensato. No habrá Doctor. división, pero puede ocurrir una tercera vía dentro de la candidatura. ¿A qué tú te refieres? ¿A que no sean ni Leonel ni Danilo? Que no sean ni Leonel ni Danilo. Pero tú lo tienes aquí presente. En realidad ese ha sido su lema. ¿Cómo? Ese es su lema. Tú lo tienes- aquí Cuando está usted se contigo, dirige Alberto. al país, esa es la opción Y que no usted solamente presenta. eso, Alberto, un enllave tuyo. Eso sí es verdad, un llave mío. Doctor, Ya. ¿qué queda en lo inmediato por recorrer por la candidatura de Reinaldo Pared Pérez y sobre todo el cronograma de trabajo que tiene su equipo de campaña? Y con esto pues nos despedimos. Sí, del este me falta San Pedro, La Romana y la Altagracia. Del sur me falta San Cristóbal, Peravia, San Juan y Elías Piña. De la línea noroeste me falta Mao, Montecristi, Santiago Rodríguez. Y del Cibao, para ser más preciso, me falta Puerto Plata. Es decir, ya las otras provincias las hemos recorrido, incluyendo algunas circunscripciones del Distrito Nacional y de la provincia de Santo Domingo. Perfil, si quiere, no de nombre. Candidato vicepresidencial posible Ay. de Reinaldo Pared Pérez. Una No, mujer, o una candidata. mujer, una No, mujer. man, ve al paso, Pero no, que me elijan primero a mí. El Pero usted perfil, no ha pensado en una mujer. Que no te domine la angurria, ¿verdad? ¿Eh? No, llévenme al paso. Pero usted no ha pensado en una mujer que lo acompañe Si reúno las condiciones puede ser. y suaviza el camino también. Puede Nosotras ser de somos más- Santiago, de la capital. Pero doctor, no habló de posibles acuerdos políticos con fuerzas emergentes, externas, gremios y todo eso. ¿Quiénes Pero, le apoyan? Primero nosotros estamos centrados en el aspecto interno, en ganar la simpatía y el respaldo de la dirigencia y la militancia del Partido de la Liberación. ¿Cuántos Dominicana. diputados? Eso viene luego. ¿Cuántos uno sea diputados candidato. apoyan la candidatura de Reinaldo Pared Pérez y cuántos senadores? Hay una cantidad considerable. ¿De cuántos estamos hablando? De diputados no puedo decirte de manera específica, pero de senadores ustedes recordarán que alrededor de 20 estarán respaldándome a mí. Va Hay cómodo, gente, hay doctor, gente que va dice cómodo. por ahí, yo soy el candidato del presidente Danilo Medina. ¿Alguien puede hablar en nombre del presidente Danilo Medina? El que conoce a Danilo sabe que Danilo no se conduce de esa forma. Ay, Y no. mira que yo lo conozco muy bien, porque lo sustituí como diputado, lo sustituí como delegado en la Junta Central Electoral y lo voy a sustituir como presidente de Ay, la ay, República. ay. Doctor, un mensaje a la militancia Yeah. del Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes me conocen, ustedes saben quién es Reinaldo. Compañero, compañera, yo nunca le he fallado ni le he defraudado. Y no es verdad que con mucho mayor razón lo defraudaré siendo presidente de la República. Todo lo contrario. Ellos saben el mecanismo que implementaré y llevaré a cabo cuando sea presidente de la República de consultar y tomar en consideración a la dirigencia y a la militancia de cada provincia y de cada municipio. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Señores, a ustedes las gracias por estar en sintonía con esta transmisión simultánea con todos los medios del Grupo Telemicro. Nos veremos mañana, si Dios lo permite.